Hola a todos, soy Atunida y en este vídeo quiero mostraros cómo hacer esta cajita en forma de bobina de hilo con aguja hecha con cartón reciclado para guardar vuestras cositas de costura o lo que queráis. Espero que os guste y empezamos. Para este proyecto voy a utilizar este bote como molde, no como soporte, es decir, las piezas no van a ir pegadas a él, sino que simplemente lo voy a utilizar para que me quede rectito, más o menos de este tamaño. Entonces va a ser un molde, no un soporte. Y vamos a empezar con 4 piezas de cartón, que en mi caso tienen un diámetro de 15 centímetros, porque como este va a ser mi molde, que bueno, podéis utilizar cualquier otro, podéis utilizar una lata pues de estas de cacao, de cualquier otro producto. Pero yo voy a utilizar esta y mide de diámetro 13 centímetros, así que por eso mis piezas de cartón son de 15 centímetros para que sobresalga un poquito por ambos lados. Y lo siguiente que vamos a hacer es pegarlas de 2 en 2. Si el vídeo te está gustando, dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y que no se te olvide que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver todos los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación, entre otras ventajas. Y ahora vamos a hacer el cuerpo principal con láminas de cartón, que como veis todas estas láminas tienen las líneas así. Y bueno, podemos usar solo una, pero como este cartón que yo tenía era muy finito, he decidido usar 3. Pero si tenéis una pieza de cartón grueso, pues podéis cortar solo una pieza. El alto en mi caso es de 20 centímetros y el largo la verdad es que no lo he medido. Y eso sí, antes de utilizarla como molde, lo que voy a hacer para asegurarme de que luego la puedo sacar perfectamente, que no se quede ningún resto de pegamento pegada a ella, que haga que no la pueda sacar, lo que voy a hacer es envolverla en plástico con esta bolsa que tengo aquí. Y básicamente lo que voy a hacer es cortar la parte inferior, las asas no, pero sí que la cortaré por un lateral, entonces la puedo envolver perfectamente. Y después lo que voy a hacer es que voy a atar las asas en la parte superior y así pues podré tirar de ella. Voy a quitarle la tapa porque como sobresale un poquito no quiero eso, quiero que se quede perfectamente recto. Por la parte inferior voy a cerrar esto un poquito. Y por la parte superior voy a hacer un nudito. Voy a dejar esto un segundito apartado. Y lo siguiente que voy a hacer es pasar todas las tiras de cartón que tengo por un rocillo para combarlas. Y ahora las voy a ir colocando en su posición. Y marcaré por donde las tengo que cortar. Y evidentemente las cortaré y voy a hacer lo mismo con las otras 2 piezas de cartón que ya os he dicho. Si tenéis un cartón más grueso, no hace falta que pongáis varias capas, pero como el mío es extremadamente fino, sí lo voy a hacer. Y las sujetaré en su sitio con un poco de cinta de carrocero. Esto para la primera capa. Y las siguientes capas las voy a colocar exactamente igual, solo que entre capa y capa voy a utilizar evidentemente cola blanca, para que se queden pegadas entre sí. Y también voy a intentar que no coincidan todos los empieces y finales del cartón en el mismo sitio, sino que intentaré que coincidan las otras partes, porque si no aquí se va a crear un pico. También vamos a necesitar 2 círculos de cartón
que miden exactamente el mismo diámetro que nuestro bote, en mi caso 13 centímetros, y de nuevo lo pegaremos uno sobre otro. Y bueno, la verdad es que se me ha quedado un círculo un poco más pequeño parece que el otro, así que voy a esperar a que esto se seque y cortaré los bordes para igualarlos. Tengo aquí los dos círculos grandes y aquí uno pequeño, y lo que voy a hacer es que voy a pegar uno de esos pequeños sobre el grande, y para que me quede perfectamente centrado lo que voy a hacer es que voy a aplicar cola en el círculo pequeño y ahora voy a pasar un punzón por el agujerito y me tendrá que coincidir con este agujerito también, y donde coincidan es el centro, así que simplemente es bajarlo y ya está. Y así he conseguido que me queden los círculos perfectamente centrados. Y de nuevo esperar a que eso se seque, aunque sea un poquito, para que no se me pueda mover. Y ahora que todas las capas están perfectamente pegadas, vamos a sacar un poquito el tubo, no del todo, solo un poquito, como un par de centímetros. Así más o menos. Y vamos a aplicar silicona caliente por todo el contorno y lo pegaremos sobre esta base, la que solo son dos círculos grandes. Y ahora vamos a proteger la superficie y vamos a cubrir toda esta pieza por este lado y por toda la zona inferior, y esta por las dos caras, con cartapesta, es decir, trocitos de papel y una mezcla de cola blanca y agua a partes iguales. Importante que esto lo hagamos sin sacar el bote de dentro ni el plástico, porque de esta forma la humedad que podamos dar al cartón ahora con esta mezcla, vamos, con la cartapesta, va a hacer que no se combe el cartón y se mantenga perfectamente tubular. Y muy importante también no cubrir el borde ni sobrepasarnos para que después podamos quitar esta pieza perfectamente. Estas dos piezas ya están completamente secas y súper reforzadas, así que ahora vamos a sacar el bote con la bolsa y con cartapesta cubriremos el borde. También podríamos cubrir el interior, la verdad. Para esta pieza, que va a ser la tapa, tengo aquí preparada esta pasta de textura casera, que os dejaré en la cajita de descripción el enlace al tutorial que hice sobre cómo elaborarla. Yo la he preparado hasta que tiene esta consistencia, porque mi objetivo realmente no es darle textura a esto, sino simplemente aplicar una capa, y así cuando la pintemos no se va a notar tanto el relieve de la cartapesta, todos los cuadraditos, sino que va a quedar más planito.
Y ahora de nuevo tendremos que esperar a que esto esté completamente seco. Eso sí, antes de dejarlo secar, os recomiendo limpiar cualquier manchita que se haya quedado en esta zona de aquí y en esta zona de aquí para asegurarnos de que esta tapa va a funcionar perfectamente. Este está completamente seco por la parte exterior, por la parte interior no, pero no me importa, se puede continuar trabajando. Y lo siguiente que voy a hacer es cubrir todo este bordecito inferior con cinta de carrocero. Y también un poquito todo este borde superior. Y lo siguiente que voy a hacer es aplicar por todo el contorno del cuerpo principal un poquito de pasta de textura. Yo lo tengo aquí metida en un tapercito pequeño, pero es simplemente porque tengo un bote grande y para no tenerlo abierto todo el rato prefiero guardar un poquito aquí y lo voy utilizando de aquí. Pero es básicamente masilla para gritas, completamente normal. Si no tenéis, podéis utilizar un poquito de pasta de textura o pasta de relieve mezclada con harina de maíz para que tenga mucho cuerpo y guarde muy bien la textura que le vamos a dar. Y como os decía, la vamos a cubrir con esto y después, o bien con un peine, o bien con un pincel que tenga las cerdas un poco gorditas, un poco gruesas, un poco rígidas, le vamos a dar en este sentido o en este para hacer el efecto del hilo alrededor de la bobina. Yo tengo aquí las dos cosas porque realmente este pincel es bastante suavecito, no sé cómo va a quedar, y si no queda bien con este pues utilizaré el peinecito. Y ahora sí vamos a irle dando textura. Es importante que le demos vueltas enteras. Y cuando hayamos dado más o menos una vuelta, vamos bajando lentamente. Y cuando tengamos la textura deseada, le dejaremos secar, pero antes quitaremos la cinta de carrocero que hemos puesto. Las dos piezas ya están completamente secas y lo siguiente que voy a hacer es lijar un poquito esta superficie simplemente para quitarle pues estas ribabitas que tiene en algunas zonas, evidentemente no demasiado para no quitarle la textura. Y también voy a lijar un poquito esta zona de aquí abajo de esta pieza para que quede perfectamente plana y encaje perfectamente. Y también voy a lijar un poquito esto de aquí, que es de que lo dejé secándose sobre un poquito de papel y se ha quedado un poquito pegado. Pues ya están las dos piezas perfectamente lijadas, así que voy a limpiar un poquito todo esto y empezamos a pintar. Eso sí, antes de pintar os recomiendo pasar un pañito húmedo por aquí para absorber todo el polvito que se ha quedado por aquí. Bueno, ahora es cuando me tocaba pintarlo, pero he decidido hacer una aguja para colocarla aquí como si estuviese enganchada en el hilo. Así que para hacer la aguja voy a necesitar pues papel y voy a hacer un tubito. Para hacer el agujerito superior lo voy a dejar esto pegadito así.
Y para hacer la punta de la aguja pues voy a cortar un poquito aquí y voy a intentar hacer un conito. Me está pareciendo como demasiado larga la aguja, así que le voy a cortar un poquito más. Creo que voy a utilizar un poquito de cinta de carrocero para cubrir esta unión y hacer más en pico la aguja. Pues ahora lo que voy a hacer es cubrir toda la aguja con un poco de pasta de relleno de grietas, exactamente la misma que he utilizado para hacer esto, con la única diferencia de que esta masilla la he disuelto, la he mezclado un poquito con agua para hacerla más ligera y que no sea tan complicada de distribuir. Y después voy a colgar la aguja por el agujerito utilizando este alambre de algún sitio para que se quede secándose en esta posición, porque si la dejo secándose tumbada, evidentemente va a tener un lado que se va a quedar planita la pasta esta. Bueno, pues estoy utilizando guantes porque me he hecho una herida en el dedo y evidentemente no quiero que me lleguen pues partículas ni de la masilla, ni de la cola blanca, ni nada a la herida. Así que bueno, estos guantes se me han roto, pero como lo único que me importa es que no me llegue aquí y eso lo está cubriendo bien, pues los voy a utilizar. Pero realmente no es obligatorio utilizar guantes para esto, salvo que no os queráis manchar. Y mientras la aguja se seca, lo que voy a ir haciendo es pintar el interior del botecito y el interior de la tapa. Y ahora tendremos que esperar a que esté todo completamente seco. Esta pieza, esta otra y la aguja. Ahora que esta aguja está seca, voy a quitarle evidentemente el alambre y la voy a lijar un poquito. La pintura interior ya está completamente seca, aunque bueno, le tendré que dar una segunda capita, pero ahora lo que quiero hacer es colocar la aguja en su sitio. Así que voy a colocar la tapa para calcular bien dónde la quiero poner. Yo creo que aquí va a estar bien, así que la pegaré aquí con un poquito de pegamento block. Importante que no sobresalga por abajo para que luego pueda apoyarse perfectamente el botecito. Como se me estaba moviendo porque el pegamento está húmedo, la he sujetado con un par de tiras de cinta de carrocero. Y lo siguiente que voy a hacer es cortar un par de lanitas. Y lo que voy a hacer es colocar algunas tiras así, para que parezca que evidentemente la aguja está sujeta por las lanitas. Luego las colocaré en su posición, a lo mejor corto alguna más. Y lo que sí que quiero es cortar otra lanita para pegarla desde algún ladito y pasarla por el agujero de la aguja y que cuelgue un poquito. Pero antes de hacer esto, creo que lo que voy a hacer para ir ahorrando un poquito de tiempo es volver a pintar el interior y mientras se está secando ya colocar esta lanita porque la quiero recubrir con la misma masilla que he cubierto la aguja para que quede perfectamente rígida, al igual que estas. Así que eso, primero voy a pintar otra vez el interior y la parte superior de la tapa y después colocaremos el hilo. Y ahora sí vamos a colocar nuestro hilo
que enhebrar el aguja. Y voy a probar a ver si pudiera ahora despegar estas cintas y pegar las otras lanitas. Y ahora de nuevo dejaremos que todo esto se seque. Bueno, pues esto ya está completamente seco. Así que ya podemos empezar a pintarlo. Y por aquí tengo mi paleta húmeda casera, que por cierto os dejaré en la cajita de descripción el enlace para hacerla. Tengo unos tonos más oscuros de morado, un berenjena oscuro, un morado intermedio y uno más clarito. Lo mismo con el marrón. Luego aparte negro y blanco. Y lo que voy a hacer es que las zonas que quiero que sean de madera, es decir, esta parte superior y todo este borde aquí, le voy a dar una primera capa del color marrón oscuro. A toda la zona del hilo le voy a dar una capa de berenjena y a lo que es la aguja le voy a dar una capita de negro. Cuando esta esté seca daré una segunda capa con el color intermedio y después una tercera capa con el color más clarito. Y ahora lo dejaremos secar completamente antes de aplicar la segunda capa. Este ya está completamente seco y esto también, así que vamos ahora a por la segunda capa. Para las piezas de madera lo que voy a hacer con el tono intermedio es utilizar un pincel ancho para darle como unas vueltecitas, que no queden las pinceladas completamente rectas, y por los laterales utilizaré un pincelito normal para darle algunos toquecitos. Y esto lo voy a hacer tanto en esta pieza como en esta otra, aunque en esta solo lo voy a hacer por los bordes, no lo voy a hacer por la base porque evidentemente no se va a ver. La aguja la voy a pintar directamente de color plateado. Y para pintar la segunda capa de todo lo que es el hilo, lo que voy a utilizar es una esponjilla. Podría utilizar un pincel, pero creo que con una esponjilla me va a resultar mucho más práctico.
Definitivamente este tono es demasiado claro, así que creo que voy a hacer uno un poquito más oscuro. Y cuando esto se seque por completo, volveré a pintar el interior, que se me ha quedado con algunas manchitas. Y con esto ya hemos terminado nuestra cajita en forma de bobina de hilo con aguja para guardar en ella lo que queramos. Muchas gracias por verme y especialmente a mis fans y superfans de Patreon, ya que con su apoyo hacen posible que yo pueda seguir compartiendo vídeos como este. Un abrazo a todos y hasta la próxima.